Te contaré la única vez en la historia sagrada donde la somnolencia en el culto se convirtió en el escenario de una confrontación directa entre la muerte y el poder apostólico. Esta es la historia de Eutico, un joven cuyo nombre resuena no por una gran hazaña de fe, sino por un error humano en el momento menos oportuno, un error que el cielo usó para revelar verdades trascendentales sobre la gracia, la vigilancia y la urgencia de la palabra. No es la versión simplista que se usa como advertencia infantil, sino la verdad épica de lo que la Biblia, con su brevedad concisa, apenas insinúa. El escenario era Troad, una ciudad portuaria en el Asia Menor, un lugar donde el tiempo se medía por la llegada y partida de los barcos. Pablo, el apóstol incansable, estaba en su última noche con los discípulos, pues al amanecer continuaría su viaje, un camino que lo llevaría de vuelta a Jerusalén, y de ahí, a las cadenas y a Roma. La urgencia de su partida impregnaba el ambiente. Sabiendo que era su despedida, Pablo no se contuvo. La reunión se celebró en un aposento alto, el tercer piso de una casa, un lugar modesto que se había convertido en el tabernáculo de la nueva alianza. La atmósfera era densa, cargada de fervor y de anticipación. El apóstol Pablo, cuyo corazón estaba lleno del Espíritu y de la premonición de su inminente sufrimiento, no predicaba un sermón, él volcaba su alma. Dice la Escritura que alargó el discurso hasta la medianoche. Esta duración de los sermones apostólicos, que se extendía hora tras hora, era un reflejo de la densidad de la revelación que Pablo manejaba y de la escasez de tiempo. Cada palabra era preciosa, cada exhortación, un tesoro sellado. Los discípulos, sentados en un fervor colectivo, bebían de esta fuente, sabiendo que la oportunidad no se repetiría pronto. Pero el calor era sofocante, la sala estaba llena de gente y, crucialmente, de muchas lámparas de aceite que ardían, consumiendo el oxígeno y aumentando la temperatura. Lo que hacía que el ambiente fuera pesado y propicio para el sopor. Y en ese ambiente de calor, revelación y cansancio humano, aparece Eutico. Su nombre significa afortunado o próspero, una ironía profética dada la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Eutico, un joven, probablemente un esclavo o un sirviente de la casa, o quizás un artesano que había trabajado todo el día, se sentó en el alféizar de una ventana. El único lugar que ofrecía un respiro del calor sofocante del aposento y una promesa de aire fresco de la noche. Él estaba allí no por falta de fe, sino por el peso de la fatiga, luchando contra la maldición silenciosa del cuerpo agotado que se opone al espíritu dispuesto. Su lucha contra el sueño era una batalla espiritual que, en ese momento, perdió. Aquí está la conexión profética que el mundo ignora. Eutico no solo se durmió, su sueño se convirtió en un símbolo de la somnolencia espiritual que Jesús había advertido a sus discípulos en Getsemaní. El joven, sin saberlo, estaba actuando un drama que se repetiría a lo largo de la historia de la Iglesia. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, el Maestro, había enfrentado la soledad mientras sus amigos dormían, y ahora, el apóstol de Jesús, Pablo, predicaba incansablemente mientras un joven, al borde de la ventana, se hundía en el sopor. Este evento no fue un simple accidente, fue una lección divina sobre la necesidad de la vigilancia constante. Eutico era la oveja que se durmió al borde del acantilado, y el pastor, Pablo, estaba a punto de demostrar que su favor de Dios no permite que ni una sola oveja se pierda por la distracción. Mientras el apóstol Pablo continuaba con su enseñanza profunda sobre el reino, Eutico se deslizaba lentamente hacia el abismo del sueño, ajeno a la palabra de vida que se derramaba sobre la congregación. La posición en la ventana, que parecía un escape cómodo del calor, se convirtió en una trampa mortal. La palabra de Dios no debe ser tratada con ligereza,
La atención a la revelación es el juramento escondido de todo discípulo. Eutico, al fallar en su vigilancia, no solo arriesgó su propia vida, sino que estuvo a punto de sabotear el clímax de la predicación de Pablo. Su historia es la prefiguración de que la distracción, por pequeña que sea, puede llevar a consecuencias fatales, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Su sueño se profundizó, su cuerpo se relajó, y el peso de su fatiga, potenciado por el aire viciado y el tiempo de la noche, lo arrastró hacia la caída, un descenso que sería épico y mortal. El evangelio que se predicaba era vida eterna, pero el joven estaba a punto de caer en la muerte temporal, demostrando la fragilidad de la existencia sin la gracia que nos sostiene. Su caída inminente sería el catalizador para que el poder de la resurrección se manifestara de una manera innegable, elevando el aposento alto de Troad a un nuevo monte de milagros. Un lugar donde la sombra de la muerte sería eclipsada por la luz de la vida, y donde Pablo ejercería el poder que solo le es conferido a los que han estado cara a cara con el Cristo resucitado. El estruendo fue repentino, un sonido seco y brutal que cortó el flujo de la voz de Pablo y el silencio reverente de la congregación. El sopor de Eutico se había convertido en un cataclismo. El joven, vencido por la fatiga y el peso de la maldición silenciosa del sueño, se precipitó desde el tercer piso, cayendo sobre el pavimento de la calle. El impacto fue devastador. La reacción fue inmediata: pánico, gritos ahogados, el terror congelado en los rostros de los que habían estado escuchando la palabra de vida. En un instante, el aposento alto, que era un lugar de gozo y comunión, se convirtió en un escenario de tragedia y desesperación. El hecho épico y desconocido que la Biblia solo insinúa con la brevedad de Lucas, el médico, es que la caída de Eutico no fue solo un accidente. Fue una confrontación espiritual directa. El enemigo, al ver que no podía silenciar a Pablo con prisiones o motines, intentó silenciar el efecto de su predicación usando la distracción y la fatiga para robar una vida. El diablo buscó desviar la atención de la palabra hacia la calamidad, buscando que la noche de enseñanza terminara en luto y desorden. La muerte de Eutico, al pie de la casa, era la declaración de que el enemigo tiene poder sobre la carne que no vigila. Pero el favor de Dios estaba a punto de anular esta victoria efímera del reino de las tinieblas. La congregación, presa del miedo y la incredulidad, se apresuró a bajar las escaleras, dejando a Pablo y a la palabra en la oscuridad, corriendo hacia el cuerpo inerte. Lucas, el evangelista y médico, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Su testimonio es crucial: le levantaron, muerto. No herido, no inconsciente, sino muerto. La vida se había ido, el espíritu había abandonado la frágil vasija de la carne. Este detalle médico, insertado por Lucas, sella la gravedad del evento y prepara el escenario para el poder innegable del milagro. El joven Eutico, el afortunado, había encontrado la muerte en el lugar más inoportuno, en medio de un sermón apostólico. Antes de que te revele el acto de poder de Pablo que invirtió el proceso de la muerte y restauró la vida, y cómo este milagro se conecta con el juramento escondido de Jesús de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, detente un instante y asimila la profundidad de esta verdad. Estás a punto de presenciar la revalidación del poder apostólico que se extiende hasta la misma tumba. Si estas verdades épicas y profundas, que van más allá del relato superficial, te están tocando, y si sientes que este entendimiento del Evangelio es vital para otros, hazme un favor. Presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita. ¿Por qué quedarte hasta el final? Porque vamos a desentrañar cómo el milagro no interrumpió la palabra, sino que la validó,
y como la compasión de Pablo fue el espejo de la compasión de Jesús. Hablamos de todos los temas de la Biblia, desde los personajes menos conocidos hasta las profecías más complejas. Tu apoyo asegura que esta luz llegue a quienes luchan con la somnolencia espiritual. Continuemos con la escena en la calle de Troad. Pablo no se quedó en el aposento alto, esperando. El apóstol, cuyo corazón latía con el ritmo del gran pastor, descendió inmediatamente. No lo hizo con pánico, sino con una autoridad y una calma sobrenaturales. Al llegar al lado del cuerpo destrozado de Eutico, no pronunció un largo sermón de condenación o un ruego desesperado. Su acción fue inmediata, profética y profundamente conectada con el patrón de resurrección de Elías, Eliseo y, en última instancia, de Jesús. Esta es la demostración del cuidado pastoral de Pablo. La vida de un joven distraído era tan valiosa como la de un anciano apóstol. Su compasión anuló la lógica humana. El riesgo de la distracción había cobrado su precio, pero la gracia apostólica estaba a punto de pagar el rescate. El acto de Pablo sería un eco del poder soberano del Hijo de Dios. El momento en que Pablo llegó junto al cuerpo inerte de Eutico fue la cúspide de la autoridad apostólica manifestada en la compasión. Pablo no se detuvo a llorar ni a recriminar a la multitud. Su respuesta fue de absoluta calma y convicción. Lucas lo narra con la precisión de un testigo ocular. Descendió Pablo, y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, «No os alarméis, que su vida está en él». Este acto de echarse sobre él y abrazarle no fue un gesto de cariño, fue un acto profético de transferencia de vida, una repetición del patrón de Elías y Eliseo, pero con la potencia del Espíritu de Cristo. Al echarse sobre Eutico, Pablo estaba invocando el favor de Dios no solo para sanar huesos rotos, sino para reintroducir el aliento de vida, el neuma, en un cuerpo que ya había sido reclamado por la muerte. Este es el hecho desconocido y épico. Pablo, en ese abrazo, se convirtió en un conducto de la resurrección de Cristo. Su cuerpo, aunque desgastado por los latigazos y las prisiones, se hizo un altar de vida para el joven. El calor de la vida apostólica se transfirió al frío de la muerte juvenil. Este acto desinteresado de compasión y poder es la máxima expresión del cuidado pastoral, que no solo enseña la palabra, sino que demuestra el poder de la palabra sobre las leyes físicas de la naturaleza. La declaración de Pablo a la multitud, «No os alarméis, que su vida está en él», no fue una esperanza, sino una afirmación profética en tiempo presente. El milagro no estaba por suceder, ya había comenzado en el momento en que el apóstol tocó el cuerpo. La paz que Pablo irradiaba en medio de la crisis es la paz que solo viene de un profundo conocimiento de su juramento escondido, la autoridad delegada por Jesús para vencer a la muerte. Pablo sabía que la misión no podía terminar en tragedia. El Evangelio exige una victoria rotunda, incluso sobre un joven que se durmió en la ventana. La maldición silenciosa de la fatalidad había sido rota. El retorno de la vida a Eutico no fue un espectáculo ruidoso, sino un misterio que se desarrolló en la quietud de la noche. El joven, que había descendido del tercer piso, fue devuelto a la vida al pie de la casa, en el mismo lugar donde su distracción casi le cuesta todo. El milagro fue instantáneo y completo, no dejó secuelas ni heridas. Eutico fue restaurado no a una semivida, sino a la plenitud, para que su testimonio fuera innegable. La compasión de Pablo no permitió que el cuerpo del joven fuera llevado al cementerio en un ataúd, sino que lo levantó vivo para que fuera llevado a la mesa. Pero la parte más asombrosa y trascendental del evento no es la resurrección en sí,
sino lo que sucedió inmediatamente después. Una vez que la vida de Eutico fue restaurada y la multitud fue calmada por el apóstol, Pablo no se quedó abajo a celebrar. Él regresó al aposento alto. La prioridad apostólica era innegable, la palabra era más importante que el milagro. La resurrección fue una prueba del poder, la continuación de la predicación era el propósito de ese poder. Pablo regresó y partió el pan, y después de haber comido, habló largamente hasta el alba, el sermón continuó. El apóstol, con la energía renovada por el Espíritu que acababa de vencer a la muerte, predicó por varias horas más, hasta el amanecer. Este hecho épico subraya la importancia capital de la palabra de Dios. El milagro de Eutico fue el paréntesis, no el punto final. El foco de la reunión era la enseñanza, la exposición de las Escrituras, la edificación de la iglesia. Eutico se convirtió en la ilustración más poderosa de lo que Pablo estaba predicando, el Evangelio es vida, y el que se duerme en él, puede ser despertado por el poder de Dios. La resurrección de Eutico fue, por lo tanto, el testimonio vivo, el amén del Espíritu Santo a todo el mensaje del apóstol. El aposento alto se elevó, pasando de ser un salón de reuniones a una sala de partos de la vida eterna. La continuación del sermón de Pablo hasta el alba, después de haber resucitado a Eutico, es un acto de audacia espiritual que sella la importancia suprema de la atención en la palabra de Dios. La lección para la congregación de Troad fue ineludible, la palabra es vida, y la distracción, aunque sea momentánea, lleva al peligro mortal. El milagro sirvió como un foco, un poderoso llamado de atención. Imagina el silencio reverente en la sala después de ese evento. El joven Eutico, una vez más, sentado entre ellos, pero ahora como un testimonio viviente. La congregación no solo escuchaba a Pablo, miraba a Eutico, viendo la evidencia del poder que el apóstol estaba predicando. La duración de los sermones apostólicos, que se extendió durante horas, era un reflejo de la densidad de la revelación que Pablo manejaba, pero también de la paciencia y el hambre de la iglesia primitiva. Ellos sabían que el tiempo era limitado y que cada palabra podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte espiritual en un mundo hostil. El milagro de Eutico les enseñó que, incluso cuando la carne clama por descanso, el espíritu debe permanecer vigilante. La caída de Eutico fue un juicio visual contra la somnolencia espiritual, una advertencia de que la maldición silenciosa de la pereza y el cansancio puede causar estragos. El mensaje del apóstol no terminó, sino que se magnificó con el testimonio del joven que había regresado de la muerte. El cuidado pastoral de Pablo, evidenciado en su calma y en su acción inmediata, es la segunda gran lección. Pablo no reprendió a Eutico ni a la iglesia por la distracción. Su prioridad fue la restauración y el consuelo. El no os alarméis de Pablo es el eco directo de las palabras de Jesús, no temáis, solo creed. En medio del caos y el dolor, el apóstol demostró la compasión que no condena, sino que levanta. El milagro de resurrección no fue un ejercicio de poder frío, fue un acto de amor paternal y compasivo, motivado por el deseo de que la congregación no tuviera tristeza sobre tristeza. Un principio que vemos reflejado también en su preocupación por Epafrodito. El favor de Dios se manifestó en la ternura y la autoridad. Tras el largo discurso y la llegada del alba, la congregación se reunió para partir el pan. Este acto, que probablemente incluye la Santa Cena, la comunión, es el cierre perfecto para la noche de vigilia y milagro. La comunión es la celebración de la vida que fue restaurada, la evidencia de que la mesa del Señor está abierta incluso para aquellos que fallaron en la vigilancia. Eutico, ahora resucitado,
participó en esa comida, un símbolo épico de la redención. Su vida se convirtió en una ofrenda de acción de gracias. El hecho trascendental y desconocido es que Eutico no solo fue sanado, se le concedió un juramento escondido de servicio. Se dice en los registros celestiales que el joven, a partir de ese momento, dedicó su vida a la causa de Pablo, viajando con los discípulos en su partida, sirviendo en el ministerio y testificando del poder de la resurrección. Él, el joven que se durmió en la palabra, se convirtió en el siervo que jamás volvería a pestañear en la presencia de la gracia. Fue llevado vivo por la congregación, y ese vivo era una declaración de su nuevo estado, no solo físico, sino espiritual. Eutico pasó de ser un espectador a un participante activo, un testimonio andante del poder de Cristo. Su resurrección se convirtió en un pilar de la fe para la joven iglesia de Troad, validando el Evangelio con una prueba innegable. La historia de Eutico nos recuerda que la vida es un constante ejercicio de vigilancia, y que la única forma de vencer la fatiga del mundo y la maldición silenciosa de la carne es permaneciendo inmersos en la palabra de Dios, el único antídoto contra el sueño de la muerte. Su milagro es la promesa de que, incluso en nuestras caídas más profundas, la compasión de Cristo, manifestada a través de sus siervos, nos levantará para que continuemos nuestro camino con el favor de Dios. El desenlace de la historia de Eutico y el apóstol Pablo es una lección de cierre sobre la soberanía de Dios que utiliza el error humano para manifestar su gloria. La caída del joven no fue el final, sino el catalizador para que el Evangelio se grabara en la conciencia de la iglesia de Troad con una intensidad inigualable. El milagro inesperado de Eutico se convirtió en un punto de inflexión, un recordatorio eterno de que la urgencia de la palabra y la compasión del pastor deben ir de la mano. Eutico, el joven que se durmió, es el espejo de cada creyente que, vencido por la rutina o el cansancio, se desliza hacia la periferia de la fe. Su caída desde la ventana del tercer piso simboliza la distancia que se crea cuando la distracción vence a la vigilancia, y la muerte es la consecuencia natural de esa distancia. Pero el acto de Pablo, el abrazo en la calle, es el símbolo de la gracia de Jesús que no teme descender a nuestro nivel más bajo para restaurar la vida. El favor de Dios no se retiró de Eutico por su falta, sino que se magnificó en su restauración. La importancia de la atención en la palabra de Dios es la principal enseñanza trascendental que emerge de este relato épico. La palabra no es para ser escuchada a la ligera, es el pan de vida, y el que se duerme en ella, se expone al peligro. La duración de los sermones apostólicos, hasta el alba, subraya que la fe requiere tiempo, paciencia y una dedicación que desafía la comodidad. El juramento escondido de la perseverancia es lo que nos mantiene en el camino, lejos de la maldición silenciosa de la apatía. El cuidado pastoral de Pablo se revela como un modelo de liderazgo, la capacidad de predicar con fuego profético y, al mismo tiempo, tener la ternura para abrazar al moribundo. Él no temió al contacto con la muerte, sino que la desafió con la vida que moraba en él. El milagro de Eutico fue el último acto de autoridad de Pablo en Troad, el sello final de su ministerio en esa ciudad, garantizando que el legado que dejaba era el de un evangelio de vida, poder y compasión inagotable. Eutico, llevado vivo por sus hermanos, se convirtió en un testigo ineludible. Su vida posterior, marcada por este evento, fue la prueba constante de que Dios usa incluso nuestras fallas más vergonzosas para su gloria. Ya no era el joven que se durmió, sino el hombre que fue resucitado, un recordatorio para todos de que el amor de Cristo es más fuerte que la muerte y más atento que nuestra propia vigilancia. Hemos desvelado los aspectos más épicos y profundos de esta breve, pero poderosa historia, el ataque espiritual detrás de la caída, el abrazo profético de Pablo como vehículo de resurrección,
La prioridad de la palabra sobre el milagro y el inmenso cuidado pastoral. Ahora que has escuchado esta historia que te lleva al umbral de la muerte y al retorno de la vida, y si sientes la urgencia de la vigilancia en tu propio espíritu, es hora de actuar. Hazme un favor, dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que esté luchando con la somnolencia espiritual. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos tu testimonio, esa vez que el Señor te despertó de un estado de apatía o te levantó de una caída en tu vida de fe. Queremos leer tus historias y crear una comunidad de testimonios que glorifique al Restaurador. Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia. El joven que se quedó dormido en el sermón y se murió, la historia inesperada de Eutico y el apóstol Pablo es la prueba de que en el riesgo de la caída encontramos el poder inagotable de la gracia. Que esta reflexión te acompañe, nunca duermas en la presencia de la gracia, porque la distracción de un instante puede costarte la vida, pero el toque del pastor es siempre suficiente para levantarte. La verdadera vida no está en la vigilia de la carne, sino en la obediencia del Espíritu.